Bueno, hoy vamos a presentar un ejemplo de herencia y polimorfismo. Sabemos que sin herencia no hay polimorfismo. El concepto de las clases divididas en subclases se utiliza en la vida diaria y conduce al de herencia. Un ejemplo claro de herencia es que la clase animal se divide en mamíferos, anfibios, insectos, aves, etc. La principal idea de estas divisiones reside en el hecho de que cada subclase comparte características con la clase de la cual se deriva. Estas clases reflejan que el mundo real contiene objetos con propiedades o atributos y comportamiento, mientras que la herencia manifiesta que dichos objetos tienden a organizarse en jerarquías. Esta jerarquía, desde el punto de vista del modelado, se denomina relación de generalización, o es un, que se deriva del inglés is a. Sin embargo, el polimorfismo es la propiedad que le permite a una operación o función tener el mismo nombre en clases diferentes y actuar de modo distinto en cada una de ellas. Es la práctica que implica la capacidad de una operación de ser interpretada solo por el propio objeto que la invoca. El polimorfismo es importante en el modelado de sistemas porque el uso de las palabras iguales tiene un comportamiento distinto según el problema a resolver. Y bueno, pues aquí tenemos ya nuestro programa, es un ejemplo sobre polimorfismo y herencia que ya lo habíamos mencionado en la introducción. Como pueden ver, aquí ya creamos nuestra nueva aplicación de Java. Pusimos el nombre ejemplo de polimorfismo porque pues es lo que estamos viendo. Creamos una clase abstracta y de aquí pues ya podemos importar el cuadro de diálogo, que es para poder presentar lo que cada clase y método se va a mandar a llamar. La clase abstracta se llama animal y lo que queremos saber, bueno, de aquí se derivan varias subclases que son gato, perro y esta de inicio que contiene los métodos que se van a mandar a llamar. Bueno, aquí en sí nos manda ¿cómo se llama? Las variables, que es perro, y aquí lo está inicializando, perdón. Los métodos que quiere mandar a llamar. Entonces, aquí, bueno, esta clase abstracta tiene las subclases que son gato y perro. Aquí el Junction Pane es el cuadro de diálogo que va a mandar a explicar lo que hace cada subclase. Por ejemplo, del gato, el método hablar, que pues hace el sonido del gato. En sí, pues quiere, ya después cuando lo corren dice, ¿quién soy? Soy un gato, es lo que explica aquí. Y acá del perro, pues lo mismo. Hablar, el mensaje, bueno, el cuadro de diálogo. Y otro que dice quién soy, es un perro. Y bueno, ya aquí en esta, pues ya es donde se ejecuta, y pues vamos a correrlo a ver qué tal. Espera, está corriendo. Sonido primero. Sí. Ahora sale que es un gato. El sonido
perro, pues es un perro. Y pues ya lo hemos hablado que, bueno, en sí la herencia son los atributos que se le heredan a los las demás subclases. Como pueden ver, esperen. Y sí, aquí es donde nos muestra lo que son las extens, es la herencia del gato, los animales, y lo que se va a hacer en este caso se utilizó el perro y el gato, que son animales mamíferos de la clase abstracta animal. Ya nada más aquí lo que manda a llamar son los métodos, como el proceso que se tiene que llevar a cabo para que se ejecute dicha función o lo que se desea hacer con el programa. Y pues sí, eso sería todo, ya que se ejecuta el programa, pues sabemos que la herencia sería lo que se deriva de la clase abstracta que es animal. La subclase sería mamíferos, después de ahí sería, entre los que se derivan, serían gato, perro, y sus atributos serían, sería primero la clase abstracta, sería animal, aquí ya la tenemos, y de aquí sería la subclase mamífero, y sus atributos serían gato y perro. Entonces, bueno, también lo que hace el Job Campaign Show Message es lo que nos manda el cuadro de diálogo, aunque pues para imprimir en consola pues, es lo mismo, pero da más estética, más presentación, bueno, una muy buena presentación a lo que viene siendo ya el cuadro de diálogo. Esto en sí parece que no es muy complejo, solamente poner herencia en un solo programa, aunque pues ya muchos sabemos que sin herencia no hay polimorfismo. Tenemos este que es alumno-docentes. Aquí es donde se mandan a llamar los métodos y pueden ejecutar una clase, pues incluimos todos los códigos en un solo. Es más complejo, al igual de otros modos. Podemos hacer varias clases y lo que hace este proceso es un ejemplo claro de herencia. Tenemos este que es alumno docente. Aquí es donde mandamos a llamar los métodos que pueden ejecutar una clase, porque incluimos todos los códigos en uno solo y es más complejo. Igual de otro modo podemos hacer varias clases y esto es como lo que hace este proceso. Un ejemplo claro de herencia
Pues aquí mandamos a llamar el método persona. Son los atributos, las subclases. Sería bueno. Aquí tratamos de alumno docente y de ahí se derivan atributos que serían años, nombres. Después encapsulamos y aquí llamamos a ejecutarlo. Bueno, a llamarlo. En este caso es alumno docente y que es la clase persona. Tiene ya la que nos derivan los atributos. Pues aquí otro de alumno sería métodos matrícula. Alumno. Y aquí lo vuelven a capsular. Los atributos del alumno sería matrícula, años y su nombre. En este caso sabemos que su nombre es de método cadena y aquí es donde nos muestra lo demás. Sí, porque esto ya es para ejecutar en otro, ya que no contenga otro y borra el código, los atributos. Y aquí es donde igual tiene que ver lo del docente con el alumno. Son personas la misma clase en sí. Lo del polimorfismo se podría decir que se pueden decir que es lo mismo, que están disfrazados como una persona, que pueden parecerse a otra, pero no es la misma porque están disfrazadas. Y esto es todo. En sí presentamos un ejemplo de polimorfismo y herencia. Llegamos a la conclusión en que la herencia es lo que se origina de una clase extracta. Las subclases, los atributos y ya para llamar todo, esto debe generar los métodos para ejecutar los códigos. El polimorfismo ya sabemos que podría ser lo mismo, pero no es lo mismo porque tiene en sí otras características. Puede ser un cuadrado y un rombo, tienen los mismos lados o se pueden calcular la área con la misma fórmula, pero en sí los nombres destacados que se les asignan a cada figura no es lo mismo, y eso es todo. Por último, debemos saber que sin herencia no hay polimorfismo, lo mismo que... Sin piñata no hay posada.